Salamanca, quien hechiza la voluntad de volver a ella a todos los que de la apacibilidad de su vivienda han gustado. Salamanca ha sido y es una fuente de inspiración para la literatura española. Desde Miguel de Unamuno a Carmen Martín Gaite, incluso Cervantes o Fray Luis de León han escrito sobre la ciudad. De esta forma, podemos conocer la ciudad a través de los ojos de quienes la convirtieron en su musa y en localización de historias novelísticas. Es por ello que podemos pasear por el huerto de Calisto y Melibea de la obra de Fernando de Rojas, La Celestina, o el toro de piedra sin cabeza a los inicios del Puente Romano, que protagoniza uno de los momentos más icónicos de la novela del Lazarillo de Tormes. En definitiva, la literatura en Salamanca ha estado presente desde la antigüedad hasta la actualidad. Por ello, en este documental hablaremos tanto de autores antiguos como de aquellos que en el presente continúan el legado. Hay quienes consideran y creen que Fernando de Rojas situó la acción de la Celestina en Salamanca, aunque los literarios no lo tengan tan claro. No tenemos la seguridad de que la Celestina, la obra que conocemos como la Celestina, esté realmente localizada en Salamanca. Es verdad que hay una serie de características en el espacio literario de la obra que coinciden con Salamanca, pero no hay ninguna mención expresa. En gran medida es una evidencia, incluso literaria, pero en ningún momento de la obra tenemos seguridad de que sea Salamanca la ciudad en que está transcurriendo la acción. Dicho de otra manera, Rojas ha ocultado voluntariamente cualquier signo externo, objetivo, que permita identificar la ciudad en que transcurre la acción con Salamanca o con cualquier otra ciudad. A partir de ahí es evidente que todo apunta a favor de Salamanca. Él ha estudiado aquí, él conoce esto. Evidentemente, si él pasó los cerca de 10 años que llevaba en aquel entonces obtener el título de bachiller en leyes en Salamanca, tiene sentido pensar que la inspiración para la localización de su obra la proporcionara la ciudad de Salamanca. Es decir, que ese sería el motivo, si es que Salamanca es el lugar donde transcurre la acción de la comedia y de la tragicomedia de Calisto y Melibea. Evidentemente hay unas razones biográficas y, por ponernos un poco pedantes, existenciales para que Rojas lo hiciera así. Además de ello, hay quienes presentan al huerto de Calisto y Melibea como escenario de la narración. Que me parece muy bien, porque a efectos turísticos e incluso culturales, ¿por qué no hacerlo? Contra Salamanca, como ciudad donde transcurre la Celestina, solo hay un argumento, y es que al final de la obra, cuando Melibea se va a suicidar, está subida a la azotea y dice que desde allí se ven los navíos. Probablemente es un momento de idealización en que Melibea está haciendo en literatura pues lo mismo que vemos en la pintura de la época. Primeros planos, unos arcos y al fondo un estanque con unos navíos, o un lago, o el mar, o un río grande con navíos. Digamos que desde el punto de vista estrictamente formal ese es el único argumento contra Salamanca, pero ninguna de las otras ciudades candidatas tienen argumentos a favor, como los tiene de forma muy natural, muy fluida Salamanca. Celestina es una obra universitaria que además Fernando de Rojas escribió durante unas vacaciones escolares cuando era joven. Cuando Rojas escribe eso, parte de la genialidad es la juventud con que escribe eso. No tenemos los datos oficiales y firmes, es todo hipótesis, pero probablemente es un chico de entre 20 y tantos, antes de los 30 años, el que ha escrito una obra tan madura como esa. A pesar de su escasa edad, hay quienes creen que fue escrita en Salamanca. Que escribió la obra en 15 días de unas vacaciones y que posiblemente el acto de escritura tuviera lugar aquí, en Salamanca. Sin embargo, de lo que se trata fundamentalmente es de que en términos de sus temas y sus fuentes, remite a unos ámbitos universitarios. La universidad medieval, especialmente la de Salamanca, en el siglo XV, tiene como uno de sus temas candentes, podríamos decir, el amor. El amor como realidad que se estudiaba desde el punto de vista naturalístico, es decir, desde el punto de vista médico, diríamos ahora, o que se estudiaba desde el punto de vista de la filosofía moral, desde muchos otros puntos de vista.
Y el amor que se refleja en la Celestina, un amor imposible, bueno, posible porque se ejecutó, se realizó, pero ciertamente un amor contra las posibilidades aparentemente sociales. Existe una tendencia literaria, una moda que se llama el amor cortés. Y el amor cortés, nos extrañe o no nos extrañe mucho o poco, tiene unas normas, incluso hay normas escritas. Desde luego es un amor imposible, porque el tipo de amor que afecta a Calisto, el amor éreos, es una enfermedad mortal. Como tal aparece decidido. Definido dentro de esos manuales médicos. Por otra parte, y dejando a un lado ese aspecto naturalista, es un amor que está creado para ser un amor desastroso. Un educador de la época escribe en latín: amore non possessuas inte vires extendere cónyuges. El matrimonio no puede, dentro del matrimonio no puede existir amor. El propio Alfonso Fernández de Madrigal, el famoso Tostado, escribió un tratado sobre el amor. Y hay en el círculo universitario salmantino, de mediados a finales del siglo XV, toda una serie de obras que tienen el amor como tema. La de Calisto y Melibea es una historia de amor, es más cosas, pero es una historia de amor. Y por otro lado, los modelos y las fuentes, tanto de Rojas como del primer autor, el responsable del auto primero, son fuentes universitarias, son fuentes cultas, son fuentes de biblioteca. Es decir, la edición de las obras completas de Petrarca, impresa en Basilea en 1496, de la que se sirvió Fernando de Rojas, es un libro vinculado al mundo universitario. En muchos escritos se ha debatido acerca de si la Celestina es o no una novela. Actualmente yo creo que quedan poquísimos eruditos, yo conozco solo a uno, que se atrevan a decir que esto es una novela. De ninguna de las maneras, es una obra de teatro, de arriba a abajo. Y si yo tuviera que dar clases de cómo se escribe teatro, cosa que no he tenido que hacer nunca, lo haría desde la Celestina, porque ahí está toda la técnica teatral que uno pueda imaginarse. Un tipo de obra teatral no para ser representada, sino para ser leída. Escrito en latín, ese es el cambio que introduce Rojas, el último término, es un tipo de literatura que se leía y se apreciaba en círculos universitarios. Es decir, esta obra debe mucho a la universidad, debe mucho a los círculos universitarios, debe mucho a los temas y a los asuntos que preocupaban a los universitarios de finales del siglo XV en Salamanca. Es decir, que la visión del amor, evidentemente esta no es una obra romántica, es una obra que busca plantear una visión dramática y una visión conflictiva del amor. Se puede decir, es verdad, que el modelo genérico de la comedia humanística latina es un tipo de obra que termina con un final feliz, por eso se llama comedia, pero que hay, claro, un conflicto que superar hasta llegar a ese final feliz. Los elementos de la obra están en el primer acto, tal y como los plantea el primer autor. ¿Quién sabe qué tenía el primer autor en la cabeza? ¿Acaso el primer autor tenía en la cabeza una comedia humanística al uso? Es decir, con un drama, con un conflicto superado y con un final feliz. Desde el prólogo de la obra se insiste en el aspecto que el amor tiene como fuerza destructiva, causando sufrimiento tanto en él mismo como en muchos jóvenes de la época. Rojas, cuando retomó esa obra con esos personajes y con ese primer conflicto con el que se plantea Celestina en el primer acto, lleva las cosas hacia otro lado, y no las lleva, desde luego, hacia un final feliz, sino todo lo contrario, a un final donde el amor, la codicia, la enajenación terminan suponiendo la muerte de prácticamente todos aquellos que están implicados en los amores de Calisto y Melibea. El genio existe, y los normales, y me quiero incluir entre ellos, los racionales, tenemos unos parámetros, unos esquemas, unos módulos, unas medidas, pero los genios son genios porque rompen los moldes. Conocemos lo silenciada que ha estado la vida de las mujeres a lo largo de los siglos,
y por ello queremos dar voz a la escritora salmantina Ángela Barco para conocer cómo consiguió hacerse hueco en la historia de la literatura. Es que la situación era peor, no era que estuviera mal visto que estudiaran, es que tenían muchos impedimentos legales para estudiar, porque la enseñanza superior era solo para los chicos, porque eran los chicos los que iban a la universidad. Las chicas que querían seguir formándose tenían que formarse por libre y después, si querían ir a la universidad, tenían que pedir un permiso especial y se lo concedían o no se lo concedían. Esta situación cambió en 1910, que se estableció ya el libre acceso de la mujer a la universidad, y en ese tiempo Ángela ya era una treintañera avanzada, tendría como 37, 38 años. Por ello, Ángela empezó formándose de forma autodidacta y comenzó a publicar. Pero, ¿cómo lo consiguió? Pues primero porque era una mujer muy preparada, que tampoco era tan frecuente en aquella época. Y luego también por otro factor importante, que era su padre. Su padre era un periodista muy conocido en la Salamanca de entonces. Además dirigía lo que era la página literaria del periódico El Adelanto. Entonces eso le facilitó mucho. Además su padre siempre apoyó la carrera de Ángela, siempre la apoyó mucho. Entonces ahí fue donde ella empezó a publicar. Ser hija de le ayudó un poquito, pero solo un poquito, porque era muy buena escribiendo, era una gran escritora. Ángela Barco, además, fue una pionera en los derechos de las mujeres. Ángela Barco es pues una de esas grandes mujeres que nos abrieron el camino a todas. O sea, tiene muchísima importancia, porque ella vivió en una época muy crítica, porque era un periodo en el que se estaba produciendo, empezaba a producirse el cambio. Además, era una época muy dramática para las mujeres, porque si eras una mujer que no pertenecías a una familia adinerada, realmente no tenías salida. Lo único que podías hacer era casarte, porque trabajar estaba mal visto. No podías trabajar, no tenías formación tampoco para trabajar, no tenías estudios, y realmente lo único que podían hacer aquellas mujeres era casarse para que un hombre las mantuviera. Entonces, Ángela Barco lo que hizo fue protestar contra esa situación y exigir que las mujeres tuvieran preparación para defenderse ellas solas, sin depender de ningún hombre. A pesar de ello, Ángela no es una autora que sea muy conocida. ¿A qué se debe? Poco conocida, pues por muchos factores. Primero porque es mujer y porque siempre la historia de la literatura ha sido muy patriarcal. Otro de los factores es que Ángela, todo lo que publicó está en la prensa antigua, está desperdigado por muchísimos periódicos. Entonces es difícil localizar su obra y es difícil, hay que recopilarla para hacer un estudio y tenerla en consideración. Ese es otro problema. Otro problema que tuvo es que su carrera literaria no fue muy larga. Ángela Barco escribió durante 11 años de su vida, desde 1901 a 1912, por lo que su obra es muy corta. Puede influir también que su trabajo principalmente es narrativa breve, artículos, cuentos, lo más largo que tiene es una novela corta, que es buenísima, pero es una novela corta. Y yo creo que eso también influye. No tener una novela larga o algunas novelas largas también hace que a lo mejor se la tenga menos en consideración. Todo ello hace que su obra sea difícil de encontrar, especialmente porque se encuentra desperdigada entre muchos periódicos. En el blog, en Historias del Cuarto de Atrás, yo tengo allí los links a los artículos que yo he encontrado, que seguramente hay más, pero yo lo que he encontrado pues está allí. Uno de los motivos por los que el nombre de Ángela desapareció a partir de 1912 pudo ser que relegase su vida al cuidado del hogar. Coincide que en ese año muere su madre. Quizá tuvo algo que ver, pero es extraño porque la carrera literaria de Ángela estaba despegando. O sea, el año anterior había tenido un éxito brutal con su novela corta, se hablaba de ella en la prensa nacional, estaba disfrutando de una beca en Francia para estudiar la situación de la mujer en Francia, una beca que le había dado el Ministerio que entonces se llamaba de la Instrucción Pública, y entonces ella su carrera estaba disparada. Pero de pronto deja de escribir. Pudo ser eso, pudo ser la muerte de su madre, pudo ser. Además, Ángela Barco conocía a Unamuno gracias a su familia. Se conserva correspondencia de la relación epistolar que mantuvieron
y de ello se deduce que se conocían personalmente. Unamuno era amigo de la familia de Ángela y terminó siendo amigo de Ángela. Entonces Ángela lo admiraba muchísimo y mantuvieron una relación epistolar de muchos años. Gracias a esa relación epistolar podemos conocer cómo fue la vida de Ángela tras dejar de escribir. Sabemos que también poquitos años después se casó, tuvo un hijo, enviudó enseguida, se quedó sola con un niño pequeño. Claro, esas responsabilidades seguramente le hicieron dejar de escribir porque no tendría ni ganas ni tiempo. También sabemos que más adelante tuvo que cuidar de su hermano que enfermó. Además, su hermano era viudo y tuvo que cuidar de sus 3 sobrinos que eran niños pequeños. Entonces sí, tuvo muchas responsabilidades familiares que atender. Parece que Miguel de Unamuno siga viviendo en Salamanca, paseando por las calles, dando clases en la universidad o habitando en su casa de la calle de Bordadores. Unamuno es inmortal en la ciudad, como él mismo buscaba. Salamanca, como Castilla, en la generación del 98 se convierte en algo muy importante. Es un espacio de sobriedad. Sabemos que estamos en el final del siglo XIX y España, ya de ser un gran imperio, acabará siendo un pequeño país en el sur de Europa. Así que hay una idea pesimista sobre el futuro, lo que es España. Y Castilla es un poco ese modelo de la historia grande de España, y Salamanca una de las ciudades que eso representa. Pese a todo ello, ¿qué hace Unamuno en Salamanca? Su obra hubiese sido muy diferente si no hubiese llegado aquí. El escritor llega a la ciudad con la cátedra aprobada y casado con su pareja de siempre, Concha. La venida de Unamuno a Salamanca fue fundamental en su vida y en su obra, hasta el punto de que se puede decir que forman Unamuno y Salamanca una especie de binomio perfecto. No se puede aludir a uno sin evocar inmediatamente a la otra, y no se puede hablar de Salamanca sin recordar enseguida la figura de Unamuno. Salamanca está muy presente, como sabemos, en su obra, aunque a veces no se da nombre, porque él en la mayor parte de sus novelas pues apenas describe lo que es el espacio y los lugares, ¿no? Pero de alguna manera está en el trasfondo. Hay un poema en el que retrata a Salamanca desde el punto de vista arquitectónico, también como universidad, el ambiente universitario, y dice lo que significa para él: alto soto de torres, bosque de piedras, y es tranquilo curso de tu vida como el crecer de las encinas, lento y seguro. De entre tus piedras recogió mi espíritu fe, paz y fuerza. Unamuno encuentra en la ciudad esa lentitud, esos momentos para pensar y reflexionar, para mirarse hacia adentro. Era un escritor que estaba continuamente en la calle, como digo, caminando por el parque del campo de San Francisco, por la carretera de Zamora, visitando a muchos amigos, haciendo tertulia, etc. O sea, estaba muy presente en lo que es lo físico de Salamanca. Y por otro lado, pues eso, Salamanca también acaba encarnando un poco algunos conceptos de su pensamiento, que como sabemos también era un pensamiento vivo, que estaba continuamente cambiando, un poco pues como la propia ciudad. Está la relación de Unamuno con la ciudad, que es aquí donde se casa y tiene 9 hijos. Resuene limpio mi nombre como el tuyo a través de los siglos, muy a través por el paso del tiempo. Habla de la roña del tiempo, ¿no? Todo lo desgasta, todo es decadencia, y él quiere sobrevivir como la piedra de Villamayor ha resistido en los monumentos de Salamanca. Todos sabemos que Unamuno tenía una obsesión por la pervivencia, por el sobrevivir. Del corazón en las honduras, guardo tu alma robusta. Cuando yo me muera, guarda, dorada Salamanca mía, tú mi recuerdo. Él le da a Salamanca la responsabilidad de guardar su nombre. Unamuno, además de escritor, fue político y revolucionario de ideas claras. Buena parte de su obra es política,
y no solo la de la última etapa de su vida, que es en la que siempre se piensa. A Unamuno hay que abordarlo, pues eso, a través de esa unidad que forman el pensamiento, y dentro del pensamiento está su pensamiento político, y Unamuno fue muy político. Unamuno siempre se debatió entre la contemplación y la acción, y yo diría que sobre todo fue un hombre de acción, de lucha, de pelea constante, tanto en el campo político como en el campo social o en el campo moral, ¿no? Y él quería influir, él quería, como hemos dicho, excitar y agitar las conciencias, suscitar pensamiento, reflexión, de modo que eso, el pensamiento político de Unamuno permea toda su obra. Sin duda, su experiencia política, su experiencia vital influye en su obra, pero hay como una distinción entre géneros para acoger sus ideas políticas. En el inicio de su producción hay que pensar que él refleja muy claramente su ideología socialista. Él publicó ensayos sobre esa doctrina política en distintas revistas, acogió las ideas socialistas, pero poco a poco se va apartando de la pura doctrina socialista hacia algo que se ha acabado llamando el socialismo de Unamuno. Y luego, después de la crisis de 1897, ya tenemos un Unamuno mucho más complejo, pero que sigue también teniendo una presencia pública muy importante, no solo en los cargos que tuvo, tanto en Salamanca como en Madrid, sino sobre todo a través de esa actividad diaria, casi diaria, que porque escribía a veces 20 artículos al mes en prensa, sus ensayos, pero bueno, todo eso lo encontramos también en su obra literaria, incluso en sus poemas. Por muchos, Unamuno es considerado un intelectual que no se limitó a ser escritor, sino que compaginó su literatura con ser catedrático de la Universidad de Salamanca durante años. Unamuno es el intelectual de su tiempo y el gran intelectual del siglo XX español, ¿no? Para mí es un ejemplo, un modelo de lo que debería ser un intelectual y cualquier persona que se dedique a esto de la literatura, o incluso que sea profesor universitario, ¿no? Una persona que no se encierra en su gabinete, en sus ideas, sino que está en la calle, está peleando. Es por todo ello que a lo largo de su producción podemos observar tintes políticos, especialmente en los ensayos, aunque no sería correcto decir que solo en los ensayos. Si pensamos en sus novelas, en sus nivolas, sabemos que Unamuno no se conformaba con el lenguaje tal y como existía y quería precisión en el lenguaje, y para lograr esa precisión, ¿qué necesitaba hacer? Pues hasta crear palabras, ¿no? Pues en sus nivolas, que no novelas, como le dicen a una de sus novelas, que no es una novela, Don Miguel, que esto no es exactamente una novela, pues a partir de allí, a partir de ese momento las llamó nivolas. Unamuno fue pionero en transformar la novela en el siglo XX español, escribiendo nivolas y siendo referencia para escritores posteriores, tanto españoles como europeos. Un ejemplo de esas novelas es Niebla, Que encarna un poco toda esa transformación o revolución de la novela. La poesía también, aunque se le haya reconocido menos, y del ensayo no digamos. Entonces, la influencia, tanto desde el punto de vista formal como desde el punto de vista de su pensamiento, es enorme desde el primer momento, y yo creo que hasta nuestros días. El 12 de octubre de 1936 se llevó a cabo el acto en el Paraninfo por el Día de la Hispanidad. Pero, ¿qué ocurrió realmente aquel día? Y aquí nada es casual, todo está muy meditado, y él se enfrenta con lo único con lo que podía enfrentarse, porque él fue un gran pacifista y utilizó la única arma de la que disponía y que él manejaba muy bien, como nadie, ¿no? Y es la palabra. Entonces, bueno, pues ahí pronunció su famoso discurso absolutamente improvisado. Se trata de un discurso muy valiente en una sala llena de militares armados,
Algunos llegaron a empuñar las armas después del discurso, llena de falangistas después de fascistas españoles. Y sobre todo, algo más importante que el vencer, que no es convencer, o venceréis pero no convenceréis, que al fin y al cabo es una fórmula retórica que ha hecho mucha fortuna, pero lo más importante es la valentía que tuvo Unamuno al citar a José Rizal, el ideólogo de la independencia de Filipinas, el día 12 de octubre, que se llamaba el Día de la Raza. Leer, leer, leer. Seré lectura mañana también yo. Seré mi creador, mi criatura. Seré lo que pasó. Unamuno ya escribía sobre ser recordado, permitiéndonos reconocerle gracias a su casa museo y aquellas cartas que guardó durante años. Así como otros autores nos permiten seguir su literatura, tanto aquellos que vivieron siglos atrás como quienes actualmente le recuerdan y continúan con su legado en la ciudad de Salamanca. Por ello, conoceremos sus influencias y cómo la propia ciudad ha podido convertirse en musa. Yo no reflejo influencias, pero indirectamente soy hija de mis lecturas. Entonces, como todo escritor, nadie escribe en el vacío, todos escribimos sobre lo que hemos leído. Y bueno, mis lecturas van desde literatura medieval hasta literatura contemporánea. Quizás sí podría decir que mi poesía se inscribe en una corriente contemporánea que es la corriente del silencio, del pensamiento, y en ese sentido pues soy deudora de escritores actuales como José Luis Puerto, Antonio Colinas, Eloy Sánchez Rosillo. Tengo dos referentes básicos que serían, por un lado, y esto no desde mi época de profesor, sino desde la época en que empecé a leer, cuando era adolescente, ¿no? Que son, por un lado, los clásicos españoles, lo que en aquella época todavía se llamaba pues, la literatura popular o de consumo, de masas. Yo tanto leía El Quijote como las novelas de Agatha Christie o de Conan Doyle, ¿no? Y he sido un poco fiel a eso a lo largo de mi vida. Y luego cuando empecé a escribir, primero cuentos o relatos breves y luego novelas, pues un poco se ve esa doble influencia, ¿no? Por un lado lo clásico y la cultura clásica y por otro lado lo popular. Yo he tratado de aunar todo eso y hacer una novela que pueda leer tanto un público culto e incluso muy culto como una persona que a lo mejor nunca haya leído una novela. Absolutamente todo lo que me rodea. Quiere decir eso que a veces en los poemas entran cuestiones que alguien comentó en la radio, alguien comentó en clase, búsquedas que estoy realizando para mis clases, para la lectura, así que igual entran animales que piedras, que personas, que edificios, en realidad casi cualquier cosa. Estoy convencida de que somos porosos, de que el lenguaje lo es, sobre todo el lenguaje de la poesía, es un lenguaje que no puede estar cerrado, sino más bien de puertas abiertas y por tanto capaz de dejarse empapar por todo aquello que ocurre alrededor. Salamanca ha podido ser también motivo de inspiración para estos autores. Yo nací en Salamanca, yo he estudiado en Salamanca y yo vivo en Salamanca, y imagino que eso también me hace ser heredera de una tradición de escritores salmantinos. Temáticamente Salamanca no aparece en mi literatura, pero culturalmente yo creo que sí. O sea, formarse en Salamanca implica asumir una historia, una tradición literaria que uno pues acaba asumiendo también de una manera formativa. Inspirado, sí, mucho, porque cuando yo escribí mi primera novela, El manuscrito de piedra, cuya protagonista fundamental es la ciudad de Salamanca a finales del siglo XV, pues una de las cosas que me llevaron a escribir esa novela fue precisamente que tenía un lugar. Yo quiero que los lugares pues tengan protagonismo. Entonces, una de las razones que me llevaron a escribir la novela fueron que asociada a la figura de Fernando de Rojas iba la ciudad de Salamanca, una ciudad que bueno, yo conocía bien porque ya llevaba mucho tiempo viviendo en ella, y de hecho en novelas posteriores, en muchas, en más de la mitad de ellas, bastante más de la mitad, aparece Salamanca, si no en su totalidad, en la totalidad de la novela, sí al menos en algunos capítulos.
me parece, es un lugar que está cargado de historia, que está cargado no solo de historia, sino también de literatura, también de leyendas, de mitología, de todo, ¿no? Lugar que al menos en épocas del pasado tuvo una importancia fundamental. Sí que tengo algunos poemas sueltos donde aparecen motivos de la ciudad fuertemente, las piedras, las cigüeñas, el tiempo, a veces un tiempo que parece detenido. Cuando piensas en los 800 años de la universidad, yo siempre siento vértigo, y a la vez es un tiempo atravesado por la vida real de quien hoy está estudiando y llega a las aulas y viene con su propuesta absolutamente inequívoca, ¿no? Pero no tengo ninguna obra completa. Creo que me resultaría difícil hacerlo, pero nunca se sabe. La escritura a veces toma caminos que no imaginamos. La ciudad charra no solo ha conocido a algunos de los más grandes escritores de la narrativa y lírica española, sino que también ha sido el escenario en el que se han movido algunos de los personajes más emblemáticos de nuestra cultura literaria. Actualmente hay quienes siguen construyendo la literatura con influencias salmantinas, ampliando así lo que la ciudad logró inspirar en momentos del pasado.